Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Jesús los envió de dos en dos y les dijo: curen a los enfermos. Según una muy atendible tradición, San Lucas, originario de Siria, era médico. Lo que nos dice la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Él, fiel compañero de San Pablo desde el segundo viaje apostólico y que lo asistió con gran solicitud en su última prisión, habría de regresar luego a Grecia como obispo de Tebas, donde murió. Es el santo patrón de los médicos y de los artistas, precisamente por la difundida creencia de que él habría pintado el icono de María, leyenda surgida, tal vez porque en su evangelio él ha trazado su mejor perfil biográfico. En su evangelio, San Lucas desarrolla también con reiterada insistencia el tema de la llamada de todos los pueblos a la salvación, lo mismo que él de su inocultable predilección por toda categoría de personas: pobres, pecadores, mujeres, débiles, paganos. Alegre noticia con la que Jesús muestra su bondad y su misericordia. Él es también autor de los Hechos de los Apóstoles, una historia anuncio de la iglesia misionera en el mundo, nacida del cenáculo y en la cual los fieles, entre otras muchas cosas, tenían un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:34. Y por ello hemos escuchado: pónganse en camino. Esta es la invitación que no solamente le hace Jesús a los discípulos, sino a todos nosotros en este pasaje. Ponerse en camino implica mucho, implica salir de la comodidad, de las propias seguridades, del propio egoísmo, de los planes personales. Significa sudor, ejercicio, cansancio, esfuerzo, dedicación. No es sencillo ponerse en camino y por ello nos da el Señor indicaciones. Detrás de los consejos que da el Señor, nos deja un encuentro, una invitación a la confianza y al abandono en sus manos providentes. Ni alforja, ni túnica, ni sandalias. Confiar en que Él nos irá dando lo que necesitemos. Nunca nos manda algo que sea superior a nuestras fuerzas. Por ello podemos confiar en Él, en Jesús, el Señor. Él nunca nos pide imposibles. Nos pide confianza para desprendernos de todo y salir a anunciarlo. Ponerse en camino es el llamado a salir a evangelizar, a compartir esa experiencia que tenemos de Él, de Jesús resucitado. Decirle al mundo que hay un solo Dios que nos ama, que quiere lo mejor para todos. Enseñarles que Él es el Salvador, el amigo que nunca falla, el hermano mayor. Mostrarles que no estamos solos, sino que tú siempre nos acompañas.
Ponerse en camino no es algo solo para las misiones de Semana Santa o Navidad en Adviento. Es salir a predicar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la universidad, entre nuestros amigos. Y esta predicación es con los actos, con actos coherentes que manifiesten nuestra fe en un Dios vivo y resucitado que vive entre nosotros. Y por ello es salir del encuentro de intimidad con Él y compartirlo con los demás, a todos aquellos con los que nos encontramos en el camino de la vida diaria. Quien no se pone en camino nunca conocerá la imagen de Dios, nunca encontrará el rostro de Dios. Los cristianos sentados, los cristianos quietos no conocerán el rostro de Dios, no lo conocen. Dicen Dios es así o de esta manera, pero realmente no lo conocen. Aquellos que son pasivos, los que están en una total quietud, para caminar es necesaria esa inquietud que el mismo Dios ha puesto en nuestro corazón y que nos anima a buscarlo. Ponerse en camino es dejar que Dios o la vida nos ponga a prueba. Ponerse en camino es arriesgar, es seguir a Jesús, caminar por el desierto, caminar por el mar en la barca, en medio de tempestades y dificultades, de persecución, pero confiando en que Él nunca nos abandona y nos deja solos. El abandono y la soledad de la cual nos habla la primera lectura es entrañable y duro el testimonio personal en los años finales de la vida de San Pablo. Las cartas a Timoteo y la carta a Tito son las denominadas cartas pastorales. Están dirigidas a personas concretas en un tono cercano y afectuoso, pero son cartas destinadas a los responsables de las distintas comunidades de cristianos que se habían ido conformando, escritas probablemente a finales del siglo I e inicios del II. El texto que recoge la liturgia de este día expresa de una forma tremendamente humana y entrañable peticiones y recomendaciones muy personales del apóstol San Pablo. Y precisamente hoy, en la fiesta de San Lucas, y Pablo lo nombra expresamente, Lucas es el único que está conmigo. El apogeo de los viejos misioneros se ve ahora apagado por la marcha de unos, el envío de otros a diferentes lugares y el abandono de Pablo a su suerte en el inicio del largo proceso penal que le llevaría a Roma y finalmente a la muerte. Hay una frase que antecede y precede al texto de hoy: procura venir enseguida a mi lado. Pienso que es importante tenerlo en cuenta para leer entre líneas esa súplica entrecallada y doliente de Pablo como música de fondo de todo lo que expresa. Se siente abandonado y muy solo. Las personas nombradas dan realismo a ese sentimiento, las cosas que echa en falta, pero no le lleva a la amargura ni al desánimo. Expresa un sano realismo que se desprende de conocer a fondo la condición humana, de vivir el perdón y la confianza absoluta en el Señor, en el que siempre está ahí y es el centro y pilar de nuestra fe y entrega. Pablo sabe que no está solo, a pesar de todo, que el sostén que le da fuerza es el Señor, y valora y pide ayuda a aquellos en quienes confía y ama como hermanos. Pablo es testimonio vivo de que la promesa de Jesús se cumple: siempre estaré con ustedes. Y por ello el Señor nos lo recuerda: somos enviados. El mismo Lucas que acompañaba a Pablo según la epístola a Timoteo en esta etapa final de su apostolado, es el que ahora nos centra en el Evangelio, en el envío que Jesús hace a los discípulos. Si la carta de Pablo se considera pastoral, este contexto es una declaración explícita de cómo ha de ser esa misión evangelizadora. El Evangelio de Lucas es el Evangelio del camino, y este es el mandato de Jesús: pónganse en camino. De hecho, Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Son varios los aspectos que van definiendo cómo debe ser la misión: en comunidad, de dos en dos, preparando el encuentro con Jesús a los lugares donde pensaba ir Él, como servidores humildes, como corderos en medio de lobos,
sin posesiones ni poder, no lleven bolsa ni alforja ni sandalias, propiciando el encuentro y la fraternidad, digan primero: paz a esta casa, sin privilegios, comiendo y bebiendo lo que tengan, lo que les ofrezcan, haciendo el bien, curen a los enfermos y anunciando la buena noticia del reino de Dios. No sabemos bien cómo muchos de estos aspectos se han ido tergiversando, quizás motivados por criterios de poder, éxito o eficacia, y la pureza de ese primer envío se ha ido tiñendo con las propias flaquezas y pecados de los enviados. Lo que sí sabemos es que siempre somos enviados nuevamente y podemos volver a vivirlo con una pureza purificada, renovada en la confianza de que el Señor sigue diciéndonos: pónganse en camino. Hoy a ti y a mí el Señor nos dice: pónganse en camino, dejen sus comodidades y síganme. Estamos todos llamados a dar testimonio de aquel en quien creemos, de aquel que es el camino que nos conduce a la vida eterna, al Padre. Cuando nos entregamos y damos aquello que somos, por sencillo o pequeño que sea, un gesto de amor, una palabra de perdón, una sonrisa, un servicio en la iglesia, un acto de caridad, una obra de misericordia, en la comunidad, en la familia, una oportunidad de acogida, de servicio, de diálogo y encuentro, de perdón, de reconciliación, una muestra de paz, un ministerio vivido con humildad. Estemos seguros que se multiplicarán como las semillas plantadas en suelo fértil, simplemente porque es don, es regalo de Dios, y todo don es bendecido por Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.